que aquí se aclara o declara con este término en la Biblia, aparece y se hace evidente cuando se dice que los adamitas fueron hechos con el Tselem de los Elohim, es decir, con el ADN, con la misma imagen. Ahora bien, el Tselem de los Elohim es un término que, como dicen los diccionarios, significa algo cortado. Deriva de la raíz verbal salam, que significa cortar. Y también en diccionarios como el Klein, en la etimología hebrea, se dice que el significado real es como algo cortado, es decir, algo cortado o extraído. Y por eso, cuando la Biblia nos dice que los adamitas fueron hechos con el Tselem de los Elohim, nos dicen que fueron hechos con el corte, así como Eva fue hecha con el corte de Adán, con algo que fue cortado de él, que proviene de él. Bueno, pero ¿qué es ese algo que fue cortado? Este algo se encuentra en el libro del que estoy aquí me haciendo mención, de Mitología Sumeria, publicado por UTED, en el que he escrito exactamente esto. En este pasaje, en este texto, fue elaborado por Petinato y luego traducido por Eidel, Botero, Kramer, etc. Así que estamos en el campo de las traducciones académicas. Hablamos de cuando los Anunnaki o los Anunna trabajaron en la tierra y después dice: después de los dioses que habían establecido el gobernante del cielo y de la tierra, después de haber colocado las orillas de los Tigres y del Éufrates para preparar presas y canales. Entonces Enlil, uno de los dos hijos del jefe del imperio, les habló: ¿qué queréis hacer ahora? ¿Qué quieren crear? Oh Anuna, grandes dioses, ¿qué quieren hacer ahora? Los grandes dioses que estaban sentados y los Anunas que decidieron los destinos, todos juntos respondieron a Enlil: oh Asumao de Duranki, queremos matar a los dioses Alá para que su sangre sea brotada por la humanidad, de los dioses de su tarea. Es decir, se toma la sangre de Alá, es decir, se seca la sangre que luego en la historia de la formación de Damu se purifica, y se purifica obviamente para obtener esto. Es decir, obtener el Tselem, ese algo cortado, ese material que contiene la imagen que se transfiere, y sabemos que ese material, algo que se corta y que contiene el mismo ADN. Y luego dice que los hombres pueden tomar y cuidan para siempre los fosos fronterizos, que toman la azada, el canasto de trabajo para el templo de los grandes dioses, apto para el saltado trono, y añadir campo a campo, cuidar las zanjas fronterizas para siempre. Es decir, esencialmente, tienes una lista completa de trabajos y ellos dicen: hagámoslo aquí, vamos a transferirlos en esta manera, todos estos trabajos duros. Mantenemos la calma en nuestros palacios para gobernar, que es exactamente lo que hacen los Elohim. Hacen trabajar en su Gan Edén y llegamos a ese efecto del Gan Edén. Sabemos que en la Biblia está escrito que Dios colocó un Gan Edén en Miquén o en Miquedén. Miquedén es un término que se traduce como al este. En realidad Miquedén no significa al este, porque la particular, el prefijo mi, significa de. Por lo tanto, indica origen Kedén. Tiene su significado original, es lo que viene antes. Por lo tanto, como diciendo, los Elohim han fabricado ese Gan Edén partiendo de uno, como de una especie de matriz, de una especie de formato que es anterior. Por lo tanto, no es que viene del este, sino que viene antes, es decir, viene de una preparación anterior de ese Edén. Y por lo tanto, eso es lo que han plantado, por ejemplo, el árbol que produce frutos del bien y el mal, y todo este tipo de cosas que se han leído en el Génesis. Es lo que está escrito, por ejemplo, en los textos apócrifos, que esta afirmación se aplica precisamente al Gan como gran jardín cercado y protegido. Entonces, en realidad, pusieron allí árboles buenos para comer, y era un lugar especial, era un laboratorio donde producían alimentos y ponían ahí los suyos. Luego, en el libro quinto de la Odisea se dice que los feacios son parientes de los dioses, y hemos visto que esto no es una afirmación genérica, sino que es un parentesco que verdaderamente indica consanguinidad. Después, pasamos a describir la casa del rey de los feacios, luego la casa, los guardianes de la casa, y la vemos, pero sobre todo, lo que aquí me interesa explicar es: fuera del patio había una gran huerta, cerca de las puertas, de 4 augeri, es decir, 10.000 metros cuadrados, rodeada todo como un seto, es decir, está vallado o cercado exactamente como el bíblico Gan Edén o el jardín. Allí hay árboles altos en plena floración, peras y granates, manzanos con frutos brillantes e higos dulces y olivos florescentes. Su fruto nunca falta ni se acaba, dicen, es decir,
Una producción continua de invierno o de verano durante todo el año, es decir, precisamente el autor homérico lo dice muy claramente. Pero el soplo del céfiro siempre engendra otras y madura otras. Se seca pera sobre pera, manzana sobre manzana, y cerca del racimo, el racimo y el higo sobre el higo. También hay que se plantó una viña fructífera y parte de esta un campo abierto que madura al sol. De otras cosechan los racimos y otras los presan, pero al lado hay racimos verdes que echan la flor. Otros apenas maduran. Las filas extremas están ordenadas y todas las hortalizas crecen verdes todo el año. Y hay dos fuentes. Una se extiende por todo el jardín y también en el GAN. Hay una fuente que sirve para regar el jardín y luego la otra va aquí, este caso, para llevar agua a donde viven los hombres. Estos maravillosos regalos de los dioses fueron en la casa de Alcino. Estos maravillosos regalos de los dioses, ahora en realidad nos encontramos ante un jardín muy especial. Un jardín en el que se impulsa la producción es continua y nunca hay interrupción. Lo dice claramente, verano e invierno. Es un laboratorio especial. Es uno de los grandes, o uno de estos jardines. Y en este caso, no de los Elohim, sino de los Teoi. Uno de esos jardines que plantaron como Miquedem, partiendo de una forma original, por lo tanto partiendo de un sistema que tenían en algún tipo. Lamentablemente no te puedo decir dónde, pero que luego replicaron para tener este tipo de producción. Siempre hacemos de cuenta de que todos modos, pero haciendo de cuenta, esto nos va a permitir entrar en un mundo fascinante que conecta las cosas. Pero los dones que los feacios han recibido en este caso de Poseidón no terminan en este jardín. El rey de los feacios le pide a Ulises que le cuente su historia. Luego también le pregunta dónde está su tierra, porque entonces se le hará llevar con una de sus naves. Aquí estamos en el libro 8, que dice: y dime la tierra, tu gente y la ciudad, para que los barcos te lleven allí guiados por el pensamiento. Para que los barcos te lleven allí guiados por el pensamiento, y puedes decir, esto es una afirmación tirada por ahí, una fantasía, y no. Inmediatamente después viene la explicación, porque los feacios no tienen timones, es decir, no tienen ese volante. Entonces, la pregunta en este caso es el siguiente: no hay timones, pero conocen el pensamiento y el entendimiento de los hombres por sí mismos. Es decir, ¿cómo se comandaban estos barcos? Entre otras cosas, no tienen timoneles. Timonel es Kubernetes. No es casualidad que nuestra cibernética derive de Kubernetes, es decir, la relación que se pueda tener con mecanismos a través, por así decirlo, de métodos no tradicionales. Solo ellos conocen el pensamiento y el entendimiento de los hombres y conocen las ciudades y los campos ricos de cada uno. Es decir, tenían dentro de ellos los mapas de todo el territorio de los mares y de las costas y del abismo del mar que ellos pasan muy rápido, de nieblas y nubes vendadas. Nunca tienen miedo a dañarse o perderse. Son barcos realmente extraños. Leímos antes en uno de los autores que tratan de los mitos griegos y estaba escrito que no se pueden inventar estas cosas que no existen. No se podían inventar cosas que no existen, especialmente de este tipo. Barcos guiados por el pensamiento. Barcos que no necesitan timoneles. Barcos que conocen la ruta. Barcos que conocen las costas y los territorios. Barcos que no tienen miedo de perderse en la niebla. Viajan rodeados de su propia niebla y luego volver a hacer un paralelo bíblico. Y vamos al Éxodo 16, barcos que viajan rodeados de niebla, de su propia niebla. Y en el capítulo 16 del Éxodo está escrito que mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de los hijos de Israel, se volvieron hacia el desierto. Por lo tanto miró a Aarón y vemos claramente la escena. Se vuelven hacia el desierto y aquí la gloria de Yahvé apareció en la nube. En hebreo está escrito, Kabod de Yahvé fue visto en la nube. Por tanto, ver la gloria de Yahvé, si la gloria espiritual
fuera así, debemos saber que tenemos que dar la vuelta porque viene en dirección determinada. No es omniabarcante, no es de alguna manera que está en todas partes. Pero aquí dice que se dieron la vuelta y el Cabot de Yahvé se mostró en las nubes. Y la nube es un concepto que regresa muchas veces con las apariciones de Yahvé con su Cabot. Porque la nube tiene un significado particular. Pero eso lo hablaremos de la tecnología y los métodos que lo viajó los Elohim y los teólogos homéricos en otra oportunidad. Es un buen trabajo que uno, editori, mandó a hacer. Bien, en ese encuentro salieron a la luz una serie de cosas que os decía antes sobre la eternidad. Bien, en ese debate, el teólogo católico que es docente de la Facultad de Teología de Italia del Norte, dice que en el mundo semítico, por lo tanto en la Biblia, estamos en la hora 3:27 minutos del debate, no existen los conceptos filológicos metafísicos, no existe el concepto de eternidad, no existe el concepto de inmortalidad. Y este concepto de creación de la nada es una visión que está fuera completamente de la mentalidad semítica. No están, por lo tanto, no los pongamos, por favor, no están. Dice que son todos atributos de carácter metafísico, así como el concepto de eternidad, inmortalidad. Simplemente no existen, no existen. Los encontráis escritos, ¿eh? No existen, de hecho no existen. El concepto de omnipotente que hemos leído, aquí está el arzobispo ortodoxo que dijo una cosa bonita. Dijo, creo que en esto estamos todos de acuerdo como lo decía Mauro Biglino, donde tantas veces se deben revisar los textos bíblicos, revisar un texto donde tantas veces se pierde el sentido de la palabra, como omnipotente, que no tiene nada que ver con el texto original. Por si lo sabemos todos, vemos, vamos a dejar la traducción entonces de omnipotente. Si no existen los conceptos de eternidad, inmortalidad, creación de la nada, vamos a dejar de decir que están en la Biblia. Vamos a dejar entonces de traducir bara con crear. Dado que nunca significó eso, en el libro no hay creación en la Biblia, lo recogí en todos los pasajes, son 32, me parece, si recuerdo bien. Todos los pasajes bíblicos en los que está presente el verbo bara, no hay ni uno que significa de todo. ¿Sabéis también lo que significa? Engordar. ¿Sabéis en algunos casos lo que significa? Talar los árboles en la madera donde las montañas para hacerla edificable. Bara, ese verbo que es traducido como crear de la nada. ¿Entendéis? Así que deben cambiarse esas cosas. Entonces, en cierto punto, ahora llegaremos a una de las cosas curiosas que quiero deciros. Hagamos primero esto. Se habló del pecado original. Sabéis que el pecado original es lo que da origen al todo. Es decir, nacemos todos pecadores manchados, por lo tanto necesitamos intermediarios que, si somos buenos, nos reducen a la conciliación con Dios, que finalmente nos da otra vez la vida eterna que nos había quitado cuando Adán y Eva cometieron la infamia de aquella desobediencia. Se habló de pecado original. El rabino jefe, tengo un poco de dificultad al hablar de ello porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie. Dijo eso. Como para los hebreos el pecado original no existe, porque en la Biblia no está, pero él tenía allí al lado un ortodoxo, un católico y un protestante, que sin embargo yo pensaba que creían en el pecado original. Dice que no quiere ofender la sensibilidad de nadie, como diciendo, me abstengo. Entre otras cosas, ortodoxo. Si tenéis temor, un consejo, una sugerencia. Si teméis pasar algunos años en el purgatorio porque no habéis sido precisamente buenos, convertiros en ortodoxos y ya no vais al purgatorio, porque para los ortodoxos no existe el purgatorio. Pero en el mismo Dios y el mismo Jesucristo están.
En otra oferta, ¿sabéis que el supermercado de las ofertas, si está conmigo, te doy también? Una 2 por 3 tomas infiernos, purgatorio y paraíso. En cambio, vas al otro y tomas solo uno. Al final te quedas solo con uno, el paraíso. Así cada uno, como te dije, porque digo que al final te quedas solo con uno. Para los ortodoxos el infierno terminará con el final de los tiempos. Como desde ahora hasta el final de los tiempos, todas las almas que están en el infierno tienen tiempo para convertirse, se convertirán. Con el final de los tiempos el infierno desaparece, con el cual en la eternidad estarán todos en el paraíso. Así que si queréis seguir siendo cristianos, seguir creyendo en el mismo Dios, seguir creyendo en el mismo Jesucristo, pero queréis estar seguros que no pasaréis el infierno en la eternidad. Si no pasaréis la eternidad en el infierno, nadie sabe lo que es la eternidad, etc. Os convertéis en ortodoxo, ya no estaréis en el infierno toda la eternidad, ¿ok? Así que pensad en el mismo Dios que por la mañana se despierta y le dice el católico romano, tú, te hago chamuscar un poco al de Atenas, ¿no? Dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Tiene razón el Papa. Entonces, el rabino no habla de ello. El biblista valdense, entonces os mostré el diccionario hebreo arameo bíblico. La versión italiana está firmada también por él, en el sentido de que uno de los más importantes biblistas hace de los diccionarios u opina, y dice, entre Génesis 3 y la carta de los romanos, que donde se habla o ventila la idea del pecado original, la epístola de los romanos, donde el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró en el mundo, evidentemente no hay coincidencia. Y de hecho, leyendo a Pablo, uno se pregunta, ¿de dónde saca esa idea? Disculpad, no lo estáis contando vosotros desde hace siglos. Yo les agradezco por la honestidad intelectual que tuvieron ese día de hablar claramente. Tanto es así que yo no tuve que intervenir, sí, solo una vez con el rabino. No intervine para hacerle la pregunta porque hubo momentos en que me preguntaba, ¿pero qué diablo hago yo aquí? Están diciendo todo ellos. ¿Quién sabe? Tal vez decían esto para, no lo sé, no quiero. Bueno, está bien así. El teólogo católico separaría el concepto de pecado del concepto clánico, es decir, que si los padres han pecado, los hijos acarrean con la culpa. Algo así, en mi opinión, en el Nuevo Testamento está ampliamente desacreditado, aunque por desgracia ha sido ampliamente utilizado en teología. El pecado original no existe, señores. Entonces, no está omnipotente, no está eternidad, no hay creación, no está inmortalidad ni pecado original. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El libro que digo es de 2010 y uno de los muchos libros que la humanidad escribió a lo largo de su historia y no habla de estas cosas y nada más. Sería suficiente que dejasen de usarlo como base para una religión y que lo considerasen como uno más de los muchísimos otros libros que tenemos. Porque si el pecado original no existe, ¿qué hizo Pío IX en 1854 cuando proclamó el dogma de la Inmaculación o la Inmaculada Concepción de María? Inmaculada Concepción significa que la Virgen, como en el Concilio de Efeso, lo convirtieron en Teococos, es decir, Madre de Dios. En cuanto a Madre de Dios, no podía estar manchada con el pecado original. Y por lo tanto proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, ella es el único ser humano en toda la historia de la humanidad que ha sido concebida sin la mancha del pecado original. Por si el pecado original no existe, ¿qué dogmatiza ese dogma? Nada. Y si Pío IX conocía la historia, el falso. No hay tantas alternativas. Así que si el pecado original no existe, nosotros hemos nacido como la Virgen, sin mancha. Pero en la Biblia el pecado original no está, es suficiente leerla, no está. Está en las interpretaciones, no en la Biblia. 1858 en el grupo de Machiavelli, Bernate Sauburis ve en esta figura femenina, que ella siempre llama aquero, en que el dialecto piraneico significa aquella de ahí.
Ella nunca le llamó la Virgen. Aquella de ahí se convierte en la Virgen cuando la iglesia toma el control de todo. Por lo tanto, ella decía, Aquero he dicho esto, Aquero esto. Bien, Aquero dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Pero si era la Virgen, sabía de lo que hablaba. Y si no era la Virgen, ¿qué le han dicho, qué le han hecho decir que nunca dijo? Pero que el Papa le convenía que ella dijese para avalar el dogma proclamado 4 años antes. Bueno, así que de ahí no se escapa, no deja opción. Pueden inventarse lo que quieran, pero los razonamientos de un mentecato son de verdad básicos. Más básicos que los míos no pueden haber. Más básico que esto no puede haber. Pero es así, es la evidencia. Si no existe el pecado original, como de hecho no existe, no tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción de María, de esto no se escapa. Absolutamente. Ahora el Padre Nuestro lo están cambiando como también están cambiando, pero también aquí hay algo extraño. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, que en griego es tos antopois en toquías, que nos dice que significa paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. En realidad, aquí hay que reconocer, en las traducciones interlineales del griego del Nuevo Testamento, ya en los años 90, hay traducciones reportadas, por ejemplo, las de Editorial San Paolo, donde Aitoquías lo traducían correctamente a los hombres de benevolencia, no en el sentido que son los hombres que tienen buena voluntad, sino que son los hombres respecto a los cuales se manifiesta la benevolencia de Dios. Es decir, la paz es para esos, no para los demás. Por lo tanto, no es paz a los hombres de buena voluntad, sino paz a los hombres a los que Dios manifiesta su voluntad o su benevolencia, que es un concepto completamente diferente. Ahora lo están difundiendo también públicamente. Antes solo estaban las traducciones, digamos, para quien tenía ganas de buscar estas traducciones interlineales del griego al italiano, etcétera, etcétera. Pero estas cosas están cambiando. Están cambiando porque obviamente se dan cuenta que la gente tiene cada vez más herramientas de información. Por lo tanto, quien desea saber solo debe pensar que hace 40 años un discurso como este habría sido prácticamente imposible. Ahora debemos decir gracias a Internet que sabemos muy bien que se hizo para controlar los grandes recintos que construyeron para tenernos dentro y saber todo de nosotros. Y nosotros nos quejamos que nos pondrán un chip, etcétera, pero mientras tanto utilizamos las redes sociales y decidimos incluso cuántas veces vamos al baño. Después nos quejamos que nos pondrán el chip. Esto es parte de las incongruencias. Y entonces, hablando de... Os cuento un par de curiosidades. Hablando del hecho que los textos antiguos, en sustancia, nos contaron, así al menos, nos contaron cosas reales. Imagino que todos os acordéis de la serie Star Trek. ¿Os acordáis del Spock del Vulcaniano, que venía de un cierto planeta con características precisas, etcétera, etcétera, etcétera? 19 de septiembre del 2018. Ray News. Existe de verdad el planeta Vulcano del Dr. Spock. Orbita alrededor de la estrella 40 Eridani A, que está a 16 años de la Tierra. Al igual que en la saga, tiene una masa de 8 veces superior al de la Tierra y puede albergar vida. Descrito de la revista Real Sociedad Astronómica Inglesa, 2 puntos, dice:
En la saga de Star Trek, el planeta de los Vulcanianos fue imaginado precisamente alrededor de la estrella 40 Eridani A, en la constelación austral de Eridanus. Forma parte de un sistema de 3 estrellas, exactamente como el sistema estelar del planeta Vulcano de Star Trek. ¿Quién sabía esto hace 40 años? Así como se lee el Talmud, encontraréis escrito que en los primeros siglos después de Cristo, rabinos maestros sabían que la constelación de las Pléyades estaba formada por cientos de estrellas, un cúmulo estelar. Nosotros lo sabemos solamente porque lo vemos con los telescopios. Reto a cualquiera de vosotros a descubrir que las Pléyades están formadas por cientos de estrellas. Y se encuentra en la zona que también en la Biblia se llama Quimá, de la cual hablamos en el libro Las puertas de los Elohim, que es la zona del cielo del cual, según la declaración rabínica, podrían haber venido ellos, los Elohim. En el libro reportamos declaraciones de 2 rabinos cabalistas. Uno es Arieh Ben Nun, en el cual dice la vida estaba antes que en otro sistema estelar y después, como dice él, fue empaquetada como una conserva y traída aquí. Arieh Ben Nun está considerado uno de los 30 cabalistas más importantes del mundo. Lamentablemente murió hace 8 meses, es decir, en el 2018. Él lo dice tranquilamente, la vida fue traída aquí de otro sistema estelar de luz blanca. Es decir, donde el sol se podía mirar sin quemarse los ojos, por tanto, de luz fría. Quizás allí no podía continuar la vida y la trajeron aquí. El otro rabino, bielorruso, Michel Leitman, le hemos reportado también en el libro, va más lejos. Él hace así. Hace este dibujito, o este dibujo, y dice, aquí está la tierra con la humanidad. Aquí está el pueblo de Israel. Después hace otro círculo. Aquí está el pueblo de Israel con sus orígenes. Es decir, su nacimiento no son de este sistema solar, sino que fue traído aquí con propósitos muy específicos. Y la Biblia habla de los Gan Eden, es decir, de lo que nosotros conocemos como el paraíso terrenal. Uno en la tierra y uno lejos, el que la Biblia llama Mikedem, es decir, de lo que viene antes. Cuando la Biblia dice que ellos hicieron el Adam Afar, no es el Adán con el Afar. Aquí hay otro engaño en las traducciones, pero es evidente. La Biblia dice que los Elohim hicieron el Adán Afar. Digamos que con el polvo, está bien, no entremos en detalles. Pero la Biblia dice que hicieron el Adán Afar, no el Adán con el Afar. Adán Afar parece que es una definición, es decir, una especie de modelo que trajeron aquí. Y según la traducción hebrea, los hebreos, Israel en particular, derivaría a los adamitas. Es decir, de este grupo étnico especial sabemos muy bien por la Biblia que Adán en realidad no es el progenitor de la humanidad, sino el primero de un grupo especial, grupo étnico que los Elohim tenían en su Gan Eden. Y este rabino Leitman dice que el origen de estos no es así. De hecho, la Biblia dice que vienen de Mikedem. ¿Qué significa de aquello que está antes? Quiere decir que hay otro en otro lugar, donde tal vez haya matrices sobre los que trabajan para hacer varios modelos. Estamos siempre en el campo de la hipótesis, porque estamos haciendo de cuenta que es verdad. Y la diferencia entre los teólogos y yo, ¿sabes cuál es? Que yo declaro que yo finjo. También los teólogos fingen. Fingen saber algo sobre Dios cuando no saben nada. Nada. Pero deberían tener el coraje de decir, hagamos como que Dios es así.
entonces todo sería aceptable. Entonces uno podría decir, ok, está bien, finjo que Dios es así. En cambio, no, incluso crean un dogma sobre este saber nada. Mirad que yo lo digo aunque estuvieran aquí 100 teólogos, ¿eh? Cualesquiera que sean los teólogos, desafío a cualquiera de los teólogos a documentarme lo que sabe, no lo que piensa, que son dos cosas diferentes.